chicos, bienvenidos a una nueva clase de ajedrez. Antes de comenzar con la clase para tercer grado vamos a tratar de responder a las tres preguntas que habíamos dejado en la clase anterior, ¿sí? Que se hacía referencia a la leyenda del creador del ajedrez, a Sisa, y al premio que había pedido, ¿sí?, en granos de maíz, recibir del rey, ¿sí? Habíamos llegado a unas conclusiones con estos números y queremos responder tres preguntas. Las tres preguntas eran: primero, ¿cuántos granos de maíz debería de haber si yo tomo en cuenta las dos primeras filas, ¿sí?, completando las dos casillas que me quedan con granos de maíz y sumándolas todas, ¿cuánto me daría ese número? La segunda pregunta era: si hubiera una casilla más de ajedrez en el tablero, ¿cuántos granos habría en esa casilla y cuántos granos habría en total? ¿Sí? Y la tercera y última pregunta era: ¿cuántos granos había únicamente en la última casilla del tablero, ¿sí?, común, como lo tenemos en este momento, ¿sí? Entonces vamos a pasar a responder esas tres preguntas. La primera es ver cuántos granos de maíz hay en las dos primeras filas, ¿sí? Para eso yo tengo que agregar dos números acá, que es las cantidades de granos que va a haber en cada una de estas casillas. Comenzamos duplicando este número, ¿sí?, haciendo el doble, y de 8.192, la siguiente casilla va a tener 16.384 granos, ¿sí? A su vez, esto lo multiplico por 2 y me va a dar que en esta casilla va a haber 32.768 granos. Como yo había explicado en la clase pasada, cuando yo duplicaba un número, por ejemplo, del 4 lo multiplicaba por 2 y me daba 8, si yo sumaba todo lo que quedaba del número que estaba en esta casilla para atrás, siempre me daba un número menos, ¿sí? 4 y 2, 6 y 1, 7. Siempre tenía un grano de maíz menos. Si acá había 16, yo sabía que de acá para atrás había 15. Si yo sé que acá hay 32.768 granos, sé que de ahí para atrás, sumando todas las casillas, voy a tener 32.767. Acá hay 32.768 y en el resto de las casillas 32.767. Sumo esas dos cifras, 32.768 más 32.767, y en total la respuesta a la primera pregunta me da este número: 65.535 granos de maíz hay en las dos primeras filas, ¿sí? Primera respuesta, entonces, 65.535. Primera respuesta. Segunda respuesta: si hubiera una casilla más, ¿cuántos granos habría en esa casilla? Y lo que queremos averiguar, ¿cuántos granos habría en total si tuviera una casilla más? Entonces sabemos lo siguiente, que sumando todas las casillas del tablero de ajedrez tenemos este número: 18 trillones y pico, ¿sí? Sabemos que en la casilla que sigue, ¿sí?, va a haber un grano más de trigo. Si en todo el tablero está este número, en una casilla siguiente, imaginaria, estaría el número
18.000 o 18 trillones, y en vez de terminar en 615, terminaría en 616. ¿Sí? Si hubiera una casilla más, entonces esa casilla sola tendría dentro esta cantidad de granos de maíz. Lo que hago para saber cuánto habría en total es sumar estos dos números. Entonces la respuesta a la segunda pregunta es cuánto habría en total en todo el tablero si tuviera una casilla más, y me da este número. 36 trillones y un número infinito, ¿sí? Segunda respuesta, 36 trillones de granos de maíz. Todo este número. Ahora, una de las más difíciles de responder, ¿sí? ¿Cuánto habría únicamente en la última casilla? Porque este número es el total de todas las casillas sumadas. ¿Cuánto habría únicamente en esta casilla antes de hacer la suma? Bueno, esto es sencillo. Yo sé que este número, que es el total, si yo lo multiplico, el número este final lo multiplico por 2, voy a tener lo que hay en la última casilla. ¿Sí? Entonces yo ya averigüé lo que hay en la última casilla. En la última casilla está este mismo número con un agregado de un número más. ¿Sí? Esto está en la casilla imaginaria que habíamos dicho que necesitábamos para sumar el total. Entonces, lo único que hago, como siempre, es el doble, esto por 2, el doble, el doble, el doble. Este número simplemente lo divido en 2 y voy a tener el número 9 trillones, que es el que corresponde a la cantidad de granos de maíz que habría en la última casilla del tablero común. ¿Sí? El número siguiente es el doble, ¿sí? Sería el número de granos de maíz, habíamos dicho, de una casilla imaginaria agregada al tablero. Muy bien, con esto terminamos de responder las tres preguntas, ¿sí? Si alguien se animó a hacer los cálculos, tiene que haber llegado a estas tres respuestas, ¿sí? Estos tres números son las respuestas correctas a las preguntas que hicimos, ¿sí? Ahora continuamos con la clase. Muy bien, entonces ahora pasamos a la clase para tercer grado. Vamos a empezar a utilizar directamente el cuadernillo, ya siguiendo las explicaciones de la clase, ¿sí? Así que lo primero que vamos a hacer es recordar cómo se acomodaba el tablero para comenzar una partida. Los peones blancos en la fila 2, peones negros en la fila 7, las torres en los rincones, al lado caballos, alfiles, y cuando me quedaban las dos casillas vacías del medio, la casilla oscura pertenecía a la dama negra, la casilla blanca a la dama blanca, y el rey quedaba en la casilla que quedaba vacía, ¿sí? Así acomodamos los equipos para que empiece una partida de ajedrez. Muy bien. Lo que vamos a ver ahora entonces es el siguiente tema del cuadernillo, que es el llamado mate loco, ¿sí? Que es la partida más corta que se puede producir en una situación de ajedrez, ¿sí? Son solo 4 movimientos y se termina la partida, ¿sí? Estos 4 movimientos
necesitan, ¿sí? Es necesario que el equipo blanco cometa 2 errores seguidos, ¿sí? Sus 2 primeros movimientos van a ser 2 errores terribles y el equipo negro va a aprovechar esos 2 errores para hacer el jaque mate, ¿sí? Comenzamos. El equipo blanco le toca mover y mueve la casilla a F4. F4. Perdón, mueve el peón a la casilla F4, ¿sí? El equipo negro va a mover un paso adelante el peón del rey a E6 para permitir que la dama tenga salida para atacar al rey, ¿sí? El segundo movimiento del equipo blanco es nuevamente un error, ¿sí? El primero es dejar desprotegido al rey. Y el segundo error es sacar el otro peón que puede proteger al rey dando 2 pasos a G4, y estos 2 peones, habiendo movido estos lugares, impiden que el equipo blanco tenga una defensa para que la dama no lo ataque, ¿sí? La última jugada de la partida es cuando la dama negra se ubica en H4, le hace jaque al rey y ninguno de estos 2 peones está en el lugar correspondiente para defender al rey. Ni el peón de F está en F2 para protegerlo, ni el peón de G está en G3 para protegerlo. Como avanzaron los 2 peones hasta desproteger a su rey, no hay forma de que los peones retrocedan y puedan proteger al rey. Y tampoco hay ninguna otra pieza del equipo negro, del equipo blanco, que pueda ponerse adelante del rey y protegerlo como un escudo. El rey no puede moverse porque la única casilla que tiene libre para moverse también está siendo atacada por la dama negra, por lo tanto la partida termina en esta posición, ¿sí? Es jaque de la dama al rey blanco, como no tiene solución es jaque mate, se acabó la partida. En solo 4 movimientos, 2 del equipo blanco y 2 del equipo negro, se terminó la partida. Esto lo tienen en el cuadernillo, repásenlo y vean cómo van moviéndose las piezas, hagan los movimientos con colores en los tableros que hay en el cuadernillo y traten de ir aprendiendo el lenguaje del ajedrez. Ahora vamos a continuar con los temas del cuadernillo y pasamos a la partida llamada La leyenda del mate pastor, ¿sí? Lo que ustedes tienen que hacer son 2 actividades. Primero, leer la leyenda, y segundo, en los tableros en donde se reproduce la partida jugada por jugada, anotar abajo de cada tablero la pieza que se ha movido en ese tablero, ¿sí? El movimiento que ha realizado el equipo que le corresponde mover en ese tablero, y anotarlo en el idioma del ajedrez. Para eso yo los voy a ayudar, ¿sí? La vamos a anotar nosotros, la partida, y ustedes lo único que van a hacer es, en cada tablero, marcar las piezas a donde se han movido con diferentes colores, y abajo, en donde hay una letra para cada tablero, van a escribir la jugada en el idioma del ajedrez de cada uno de esos movimientos, ¿sí? Comenzamos entonces con la partida llamada el mate pastor. Comienza el equipo blanco, ya sin cometer un error, moviendo el peón a E4. Entonces, primera jugada del equipo blanco, E4. El equipo negro responde con la misma jugada. Su peón
que está delante del rey, en la columna E, lo mueve 2 pasos, hasta E5. Turno del equipo blanco, va a mover el alfil hasta la casilla C4. Lo escribimos de esta manera: alfil C4. El equipo negro va a responder con la misma jugada. El alfil lo va a mover hasta C5. Anotamos la jugada del equipo negro. Alfil C5. ¿Sí? Muy bien. Nuevamente turno del equipo blanco. Va a sacar su dama por la diagonal hasta H5. Anotamos dama H5. Y acá vamos a anotar algo especial. Tanto el alfil como la dama están atacando a esta casilla, a este peón, en F7. ¿Sí? La dama por esta diagonal y el alfil por esta diagonal. ¿Sí? Tenemos 2 piezas que están atacando un mismo lugar. ¿Sí? La única pieza que está defendiendo a este peón es el rey. Ninguna otra pieza del equipo negro está defendiendo esa casilla. Por lo tanto, la jugada que correspondería al equipo negro es algo que proteja esta casilla. ¿Sí? Puede ser caballo H6, cuidando este peón y el caballo también. Puede ser G6, impidiendo que la dama siga atacando junto con el alfil el mismo lugar. Pero acá el equipo negro comete ahora un error y mueve el caballo a F6, atacando a la dama y buscando que la dama retroceda. Entonces anotamos caballo F6, y esto es un error, el error final, porque permite que siga habiendo 2 piezas que atacan la casilla F7. Por lo tanto, la partida termina con una captura y el jaque mate de la siguiente manera: dama captura a F7, le hace jaque al rey y el rey no puede mover a esta casilla porque lo sigue atacando la dama, mover a esta casilla porque lo sigue atacando la dama, y tampoco puede capturar a la dama porque la está protegiendo el alfil. Y sabemos que el rey no puede ir a una casilla donde lo esté atacando una pieza. Por lo tanto, la partida termina acá, con el jaque mate, y esta jugada se anota de la siguiente manera: dama captura, se utiliza una X para explicar la captura, F7, dama captura lo que está en la casilla F7, le hace jaque, se escribe un más, y como no hay solución para el jaque, se pone un segundo más indicando que es jaque mate. De esta manera hemos terminado la segunda partida. La primera que vimos fue el mate loco. La segunda partida es la leyenda del jaque mate pastor. Y lo que tienen que hacer en el tablero final es colorear las 3 casillas donde no puede mover el rey negro. ¿Sí? De esta manera terminamos con la clase para tercer grado. Repasen los temas del cuadernillo y nos vemos la próxima clase. Hasta luego.